invertimos en investigación y desarrollo. Comparado con todo el resto, somos los últimos. Hemos tenido promesas de gobiernos de todo tipo de que nosotros íbamos a dejar de crecer al 0,34, 0,39%. Este gobierno había prometido que íbamos a crecer al 1, eso no ocurrió, y hacia atrás tampoco, por lo tanto, no es que sea algo distintivo de un color político, algo nos pasa que, y ser desarrollado, y es lo que he dicho reiteradamente, probablemente si nosotros no hacemos un pacto país de sociedad, independiente de nuestras posiciones políticas en educación, ciencia y tecnología, nosotros vamos a ser incapaces de ser desarrollados como lo entendemos. Y acá también hay algo interesante que existe lo que se llama la encuesta bicentenario, que hoy día prácticamente muchas instituciones están por el suelo. Estamos hablando, para qué decirlo, político, en el suelo, una muy mala valoración. Pero fíjense que a pesar de todo, uno puede ver que las universidades en la sociedad tienen una valoración positiva. Significa que algo pasa que la gente sigue pensando que en universidades, particularmente universidades públicas, Universidad de Chile, tenemos un valor de algo que la gente valora, que aquí se viene a estudiar. Mucha gente, que sobre todo estudiantes, piensan que nosotros lo único que hacemos es docencia. Pero tenemos un rol fundamental como universidad pública de liderar en muchos índices de la investigación. Pero la pregunta, y que también hago esa reflexión, es si podamos poder seguir manteniendo en el tiempo. Bueno, y hace poco estuve en París, tuve la suerte de representar a Chile en lo que se llama la OSD. Fui a un foro de ciencia global en que es muy interesante porque en este foro precisamente lo que uno aprende qué es lo que están haciendo los países en política pública, para educación, para ciencia, todo. Normalmente existe un grupo de expertos que ellos son convocados y la OSD, la gracia que uno, y ese tengo el privilegio de haber ido, escucho cuáles son las prioridades, cuáles son los temas que hoy día son de punta, donde probablemente tanto los países europeos, que son fundamentalmente la mayoría, pero los otros están pensando, ¿a dónde vienen los tiempos? ¿Cuáles son nuestros desafíos? ¿Qué es lo que están pensando con estos cambios geopolíticos? Entonces aquí uno puede ver que, bueno, primero, un acercamiento a la sociedad. Desde hoy día cada vez más nos piden de que efectivamente existe lo que se llama eh, ciencia abierta, ¿no es cierto?, o compromiso con la sociedad, que también exista como un beneficio de la sociedad de los logros que se logra a través de la ciencia. Claramente la cooperación internacional es algo que hoy día no se puede hacer, pero esto es lo interesante, que la OECD publica muchos estudios y que la gracia es que hoy día están gratis. Antes había que pagar por ellos. Hoy día, de hecho, ahí me enteré que la OECD decidió dejar una serie de estudios libres. Entonces, por ejemplo, aquí hay estudios de lo que estamos hablando de ciencia abierta, de datos. Estamos hablando, por ejemplo, de la preocupación que existe de la fuerza científica para el futuro, qué es lo que deberíamos hacer. Y sobre todo, yo no estoy al lado de la sala que asistí, había una parte de educación que particularmente me atrajo porque tenían algunos de estos folletos, por ejemplo, se hacían preguntas, ¿qué skill tenemos que tener o destrezas para el futuro? Bueno, aquí estoy parte de la alegación, este es el embajador, aquí esta es la sala donde reunimos, pero, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención que algo, yo pensé que todavía algo experimental, lo que se llama computación cuántica. Es una prioridad número uno. Yo pensé que todavía era una volada, que mira que estos computadores son medio artificiales y todo, pero uno le llama la atención decir, oye, wow,
Yo pensé que todavía esto era como medio fantasía, no hay fantasía, hay objetivos claros de qué lograr y que se piensa que va a ser una revolución realmente que va a cambiar. Así también lo fue el tema de la inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial sabemos, pero me encantó escuchar la presentación del encargado de un país nórdico de inteligencia artificial en que te colocaba lo bueno y las críticas a la inteligencia artificial, de las preocupaciones que hay. El 90% de la investigación en la inteligencia artificial todavía se hace en las universidades. Pero ¿cuál es su preocupación? Que casi todo el talento nuevo, joven, el 70% está siendo contratado por compañía. Entonces, hoy día tenemos una ventaja, pero tenemos que preocuparnos. Y no solamente tenemos la inteligencia artificial, hay varias tecnologías. Aquí tenemos, bueno, el quantum, que yo pensé que todavía era medio artificial, el metaverso, lo que se llama Edge, Web3. Son como las 5 tecnologías que piensan que querámoslo o no, es el tsunami que a todos los países va a llegar. Y la pregunta que tenemos que hacernos profunda, ¿dónde queremos estar? ¿Queremos estar así, igual que el resto ahí en la playa, esperando que rompa la ola? ¿Queremos estar en la cresta de la ola? ¿Dónde? Y es una pregunta que tenemos que hacernos como personas, como profesionales, como instituciones, como país, como Universidad de Chile. ¿Dónde? Y mi predicción, viendo el vaso medio vacío, es que con los niveles de educación y con el gasto de inversión en tecnología, no vamos a estar ahí. ¿Qué es lo que piensas que va a ocurrir en las universidades? Por ejemplo, no sé, saben, esta es la primera universidad en inteligencia artificial en un país árabe, en que está ofreciendo cursos, doctorados. Ustedes pueden ver cuáles son las áreas de desarrollo, telecomunicaciones, pero esta es la primera universidad en inteligencia artificial. Hay varias universidades que yo pensé que era esto una laboral que van a ir en metaverso. Hoy día muchas universidades, especialmente europeas, están muy preocupadas que dicen, oye, ¿qué pasaría si Google decide ser una universidad clase mundial? O Harvard. ¿Qué va a pasar con el resto de las universidades? Por ejemplo, ¿qué podría pasar con la Universidad de Chile? Y acá tienen, por ejemplo, la Universidad de Hong Kong creó el primer campo en metaverso. Ustedes pueden ver Meta, que es de Facebook, dice, estableció un partnership con 10 universidades de ingeniería en Estados Unidos. Si uno toma las mejores universidades de inteligencia artificial, al menos por este ranking, que uno podrá estar de acuerdo, pero lo que me llama la atención es que 15 están en China. Algo de eso. Te fijas cuando entonces te pregunta, bueno, los profesionales que tendríamos que producir aquí en la Universidad de Chile, ¿cuáles son las habilidades que irían fuera de la variable, obviamente dura, pero qué variables blandas también tienen que manejar? Tienen que ser flexibles, ágiles, resilientes, curiosos, que tengan una capacidad de aprender prácticamente por el resto de su vida, que tengan habilidades creativas, que sean capaces de manejar inteligencia artificial, big data, una variable blanda, que sean capaces de motivar, que manejen talento. Esas son cosas que se están pensando que un profesional debería tener. Y también deberíamos hacernos la pregunta, bueno, la Universidad de Chile, ¿qué nuevas carreras debería crear de aquí a los próximos 30, 50 años? ¿Lo hacemos? La respuesta es no. En algunas cosas, pero uno dice, oye, mira, va a haber una revolución de las carreras. Y cuando uno dice de repente, parece que esto, pero por ejemplo, hoy día ingeniería o que tiene que ver espacial, parece que va a ser una prioridad en muchos países. De hecho, se habla de la minería espacial
Y por lo tanto hay gente que se dedica a observar el futuro. Y eso siento que en Chile no lo hacemos. Creo que es un deber de la universidad hacerlo, no lo hacemos. Y cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial? ¿Será que solamente en el área de ingeniería? Ustedes pueden ver revistas científicas, aquí tienen el Analytical Chem, estos son todas en el área de la química. ¿Cómo está cambiando la forma de publicar ahora? 2020, estábamos hablando acá. Y por lo tanto, en mi área, en medicina, en biología, hay un tremendo cambio y que nuevamente, si no nos ponemos las pilas como país, la ola del tsunami nos va a golpear. Pero también, ¿qué es lo que uno observa como tendencia? Que nosotros como universidad deberíamos favorecer, estimular el emprendimiento. Es decir, formar profesionales para que sean capaces de innovar. Ahí ustedes tienen Notco, que inventó a Giuseppe, y esto fue la asociación de dos ingenieros más un bioquímico de la USACH. Y Notco es una empresa que ya tiene una valoración más de $1.000 millones. Y que la pregunta, bueno, ¿y tenemos talento en Chile para eso? Sí, pero tenemos que también, primero, tener profesores en las universidades que motiven esto. Porque el progreso de Chile estoy convencido que pasa también por esto. Que nosotros tengamos profesionales que emprendan. Y con estas reflexiones, a ver, no sé si me funciona este video, pero para que vean lo que lo veo acá, esto no. En mi área ya se está pensando que por inteligencia artificial y robótica va a haber este tipo de trasplante. Uno dice, ¿hay algo esto? Pero ustedes piensen, no sé si conocen la empresa Neurolink. ¿Han escuchado hablar de ella? A ver por qué. ¿No fueron los que intentaron poner chips? El primero es una empresa de Elon Musk, controversial, ¿no es cierto? Entre otros, tiene, bueno, X ahora, tiene el Tesla, tiene estas dos empresas espaciales, pero una compañía que tiene, que ya es antigua, se llama Neuralink, y que ya presentó a la segunda, que está haciendo la interfaz de un computador con nuestro cerebro. Y eso va a cambiar. Se piensa, incluso hay rumores que alguna gente cree que descubrieron la telepatía, que tú vas a pensar y vas a poder transmitir a otra persona. Uno no sabe si es verdad o no, pero vienen cambios de proporciones. Y por eso los quiero un poco motivar, desafiar a dónde va. Y primero también la responsabilidad que tenemos nosotros interna. ¿Ah? Así que bueno, ese cumplo un poco mi objetivo, así que veamos ahora de consultas o dudas que yo les pueda resolver. Sergio, bueno, a mí me dejaste bien inquieto. No te van a cambiar la cabeza todavía, así que no vamos a alcanzar. Así que no te preocupes. Bueno, a un consuelo. Eh, Bien, tenemos un buen espacio ahora para que le saquemos provecho y conversemos con el profesor Lavandero. Estamos atentos al chat, Talca, para que saque las preguntas de siempre y aquí en la sala también. eh, Tocaste hartos frentes y así que en la dirección que quieran ustedes. Vamos a hacer preguntas, comentarios, por favor. En parte. Sí, adelante. ¿Cómo te llamas? Constanza. Ah, hola, ¿qué tal?
científico en Estados Unidos, las políticas de Trump, la inversión hacia la ciencia y la educación, ¿considera que la visión sobre cómo va a ir evolucionando esto de la inteligencia artificial se va a ver afectada o hay otras potencias que también influyen más? Bueno, primero, efectivamente, hoy día hay una preocupación. Yo tengo un cargo en Estados Unidos hace 15 años, así que estuve hace 4 semanas ya, así que en vivo y en directo pude darme cuenta de varias cosas que no sabía. Por ejemplo, al menos en la universidad se prohíbe que hoy día los científicos puedan ir a China. Prohibido. Eso. Segundo, ustedes ven que 60 universidades, de hecho las más prestigiosas, hoy día se está haciendo manipulándola mediante los fondos que le entregan el Estado. Y lo otro que está ocurriendo, que esto todos los días uno se sorprende, ahora hace como 2 días, el foco ahora son las revistas científicas, porque se piensa, en opinión de ellos, es como un foco de fake news acerca del cambio climático, del COVID y todo eso, lo cual obviamente discrepo absolutamente. Y claro, uno dice, bueno, el vaso lo veo preocupante, sí, todo, porque también hay una serie de temas que hoy día se están vetando. Y eso preocupa, pero la gente un poco más vieja que tuve la oportunidad de conversar me dice, esto va a ser transitorio, esa es su opinión. Y dice, yo no creo que, no encuentro demasiado demencial para que esto pueda permanecer en el tiempo. Pero uno lo que puede ver y lo que vi en la OECD del tema de la inteligencia artificial independiente de China, no China, China, dice, mira, la única posibilidad que tenemos los países europeos es unirnos. Nosotros no tenemos las capacidades ni el dinero para poder enfrentarnos y lo que mostraron ahí es una unión de muchos países, muchas universidades, muchas empresas y que probablemente también es la que pregunta que inmediatamente me dice, bueno, ¿y en Chile qué hacemos? ¿Creemos que solo vamos a poder cambiar? Y una de las preguntas que inmediatamente me hice cuando escuché de la computación cuántica, me hice la pregunta, bueno, de los computadores normales que se supone que tienen, el más avanzado en Chile, ¿en qué lugar podría estar? De hecho, le pregunté aquí a los colegas de, de que manejan acá, me dice, mira, yo creo que ni siquiera tenemos ni en el 2000, probablemente más allá, los que tienen más de punta en Latinoamérica son Argentina y Brasil. Entonces uno dice, bueno, si queremos hacer computación cuántica, primero hagamos computación con un computador que tengamos al menos una capacidad. Entonces, es un desafío muy grande y que, por ejemplo, se discutió allá que Japón está construyendo un supercomputador, pero también cuánta energía consume. Se está hablando que se requieren plantas nucleares de energía para poder sostener esos requerimientos que se visualizan a futuro. Entonces, creo que estos temas van a seguir, digamos, hay baches siempre en el camino, yo creo que esto es como irreversible, en el sentido que querámoslo o no, el mundo va en una dirección que está claro para qué es lo que está. Y por lo menos uno ve los planetas de otros países. Cuando hablan de lo cuántico, están viendo, oye, mira el plan para el 2030 en educación en cada uno. Así que eso es mi opinión. Yo tengo otra pregunta Sí. que surge como todo el contexto de la conversación y va bien ligado como a distintas áreas y cómo conviven entre ellas. Porque, por ejemplo, hablamos de que hay un crecimiento exponencial de lo que es la investigación científica. Recién vimos como la posibilidad de un trasplante de cuerpo. Y mi duda va orientada en cómo esto convive también con el desarrollo del pensamiento humano, por así decirlo, cómo convive con, por ejemplo, la filosofía y la política desde cierto punto, porque son preguntas que igual me he hecho de repente, porque me imagino que quizás así como hay trasplante, puede que en un futuro exista la capacidad de crear a una persona, pero al crear a una persona existen dos personas que son exactamente iguales, una tiene derechos legales y la otra no, ¿cómo convive eso con... Bueno, primero lo que hemos aprendido es que hoy día la investigación primero es multi y Ya, transdisciplinaria.
Multi significa que tú requieres varias miradas profesionales, pero cuando tú hablas de trans, eso significa que tú involucras a la sociedad. ¿Te fijas? Y originalmente, por ejemplo, en Chile ya tenemos un problema grave de la obesidad. Grave. Tenemos 3/4 de la población chilena tiene sobrepeso, 1/3 obeso, mórbido. Y siempre hemos pensado que la obesidad es un problema médico, pero no es médico solamente. Tú necesitas el auxilio de las ciencias sociales, la sociología, la epidemiología. Y esas son hoy día lo que tenemos claro que la investigación cambió definitivamente. Esto de que tú solo sean puros ingenieros se terminó. O que sean puros médicos, eso no es factible en el tiempo. Segundo, que normalmente son las preguntas. Bueno, todo esto de la inteligencia artificial en un Economist salió que sería un diablo y salía un ángel. Pero son las preguntas que siempre nos hemos hecho. La bomba atómica tiene su lado, pero lo que tenemos que apelar es precisamente a la responsabilidad de las personas, porque los que toman las decisiones, si lo usan bien o mal, son las personas. Entonces, yo creo que la parte valórica es lo que también como sociedad tenemos que trabajar, porque hay límites que no podemos cruzar, en mi opinión, ¿te fijas? Pero bueno, también esto de repente lo que me preocupa es que a uno lo sea tan grande que a veces la parte legal, ética va más atrasada. Pero en el tema de la inteligencia artificial es una preocupación muy grande. Ahí, por ejemplo, también como complementando la pregunta, me llama la atención el cómo también se destina el recurso a darle un sentido un poco más como ético y social a las cosas, porque, por ejemplo, también se ha hablado de la variabilidad genética, como de poder adulterar un feto para que salga con, por ejemplo, no sé, inmune al SIDA, o cosas así, como cuál es el límite de la investigación científica y cómo también convive con el estudio de cómo hacia dónde estamos dirigiendo lo que descubrimos. Como que hay Bueno, mucho pero potencial. lo que pasa es que en esta pregunta hace tiempo, por ejemplo, no sé si conocen a un filósofo que se llama McLuhan. No. Bueno, les recomiendo leer porque la pregunta, ¿cuántos humanos somos actualmente? Yo creo que se supone que ya usamos lentes de contacto, no operamos. Por lo tanto, también usamos el celular. Celular, entonces tenemos extensiones en nosotros. Y que eso ha ido ocurriendo, a veces no nos damos cuenta. Pero también reconocer que somos nosotros. Por ejemplo, yo te digo, nosotros tenemos más microorganismos en nuestro cuerpo, por dentro y por fuera, que células que llamamos humanas. ¿Entiendes? Entonces también hay que elevar la perspectiva de que esto es complejo. ¿Qué límites queremos tener como sociedad? No necesitamos tampoco una inquisición, porque se paga caro. Entonces, pero también cómo somos capaces, y por eso yo creo que más que nunca necesitamos el auxilio o la cooperación de muchas disciplinas. Yo creo que eso es lo único que podría, ¿no es cierto?, de alguna manera atenuar. De nada. ¿Más preguntas, dudas? ¿Reclamo? ¿No? ¿Más reclamo? Sí, claro. No, sea un poco ambientalista la pregunta, pero cuando llegan empresas como Google, se instalan con centros de datos, que es lo que ha estado como pasando en el último periodo de tiempo. Y se habla mucho de que todo esto de la inteligencia artificial ocupa mucha energía, ocupa agua para como mantener frío todo su sistema. ¿Cómo nosotros como país podemos como no quedarnos atrás, como admitiendo todas estas tecnologías, pero también balanceándolo con el tema ambiental? Bueno, ese es el desafío que tenemos. ¿Cómo somos capaces de compatibilizar? Está claro, ¿cierto? Hoy día hay una serie de polémicas. Por ejemplo, ¿tú estarías dispuesto a pagar por tener una red sin que Google, porque Google no te cobra a ti? Pero uno tendría que hacer esta pregunta, bueno, yo como ciudadano estaría dispuesto a pagar por un servicio, una red sin que me saquen datos. Entonces, hay preguntas duras y esos son los desafíos. ¿Cómo somos capaces de equilibrar? Yo creo, no soy talibán, creo que en esto creo que puede haber una convivencia razonable. Chile ha avanzado en algunas cosas, por ejemplo, hoy día creo que el 20%, 20 y tanto por ciento de la matriz energética es solar.
Entonces uno dice, bueno, tenemos no contaminantes, pero hay gente que te dice, oye, ¿y si colocamos los paneles, no estamos contaminando? Entonces, todo tiene su lado y hay que buscar eso equilibrio. Yo creo que no soy un talibán para ninguno de los lados, ni tampoco que obviamente, pero que por eso es importante tener capacidades también propias, gente que piense, sociedad que sea responsable. Y esas son las preguntas que sobre todo no solamente nosotros, a la parte política, que a mí me preguntó cómo también cambiamos el destino del 0,30 y tantos por ciento, cómo cambiamos la educación. Esto de la educación no es un gobierno de 4 años. Si nosotros no nos colocamos de acuerdo, decir, oye, independiente de mi pensamiento político y todo, hay un compromiso país. Yo estoy en el Instituto Nacional y te digo, si no hubiese estudiado ahí, no sé a dónde estoy, pero tengo que ser muy sincero y estoy muy preocupado de lo que es el Instituto Nacional hoy en día. Lo veo triste. Muchos estudiantes que recibí me cuentan, me dicen, yo estoy en sigo en contacto, estudiantes que me cuentan, ya no es lo mismo de antes. Bien, hay varias preguntas. Espero que Ya, haya más acá acá también. vamos a Ahí, Houston. Aileen, ¿estás por ahí, Aileen? Sí, hola. Hola, Hola, Eh, Aileen. Eileen. mi, mi pregunta va relacionada como con el tema de que mencionó la productividad en Chile. Hace poco leí un texto sobre eso, de la productividad en Chile había disminuido, aún aumentando el sueldo mínimo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puede eso al final también afectar que en algún momento todo se industrialice y todo se maneje o con inteligencia artificial o con maquinaria o con lo que sea, disminuyendo también como los trabajos sencillos, tanto como de un ingeniero como de cualquiera de las partes de las ramas de lo que existe de la industria? ¿Cómo va a afectar eso si al final, como estamos preparando profesionales, pero al final no preparándolos completamente para que combatamos este sentido de la productividad, por ejemplo, en Chile? No, ahí por eso yo creo que el punto que tenemos que ver es la educación. Esa es la única manera de reconvertir personas y viene una realidad. Por ejemplo, tú vas a San Francisco, al aeropuerto en San Francisco, un taxi hoy en día es autónomo, te lleva autónomamente. Tuve la posibilidad de estar en Suecia, tuve acompañé a unos jóvenes chilenos a la entrega de los premios Nobel y nos invitaron a Scania, que es como una empresa líder en camiones, buses, y me sorprendió ver cómo estaban ensayando los vehículos autónomos. Y eso me llevó a meditar, digo yo, si me hice la misma pregunta, digo yo, la cantidad de gente que puede quedar cesante, si en realidad los taxis, los buses, los camiones se manejan en forma autónoma, uno ya lo ve en los supermercados. Uno hay aeropuertos que tú entras, sacas y no necesitas ningún cajero porque tú colocas, te detecta la tarjeta de crédito, tú entras, sacas y no necesitas a una persona. Y por eso un poco es, precisamente son las preguntas que tenemos que hacernos, ¿cómo lo hacemos? Y creo que la única posibilidad es educación. Probablemente el nivel educacional va a tener que cambiar en Chile. Tenemos que preparar gente, reconvertir gente. Y eso va a ocurrir a todo nivel. ¿Ah? Adelante, hay otra pregunta por ahí. Sí, muchas gracias, Aileen, siempre ahí participando. Martín, ¿puedes hacer la viva voz o la leemos por ti, Martín? Martín Sepúlveda. Bueno, si no te podemos escuchar, lo podemos leer acá. Dice, ¿qué le entusiasma y qué le preocupa del impacto que podría tener la inteligencia artificial en la ciencia en los próximos años? O sea, lo tomo como un desafío de que puede ser un gran ayudante. ¿Ah? No creo personalmente que va a sustituir al ser humano. Eso es mi opinión, por lo menos de lo que sé hasta el momento. Y tenemos que ver cómo le sacamos mejor provecho para todos. O sea, yo creo que de hecho ya lo estamos utilizando. Hoy día, a lo que nosotros, al menos en el área que yo me dedico, la parte de medicina y biología,
Hoy día podemos analizar Big Data de una manera que antes jamás lo hubiésemos podido hacer, a una velocidad enorme. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que hay que sumarse, aprender, ver cómo podemos sacar provecho, pero los datos ya lo están mostrando. Ahí les mostré publicaciones científicas que están utilizando en el área de química inteligencia artificial. Es una realidad. Y por eso creo que uno debería ver, no sé si ustedes vieron una noticia también en China, que China quiere destinar 8 horas semanales en los colegios a la inteligencia artificial. ¿Ah? No sé si eran 8 o 4, algo por ahí. Pero uno dice, bueno, ¿y Chile dónde están? Hoy día tenemos problemas de educación, pero te fijas, uno nota que hay algo que está empezando a ocurrir. Países que están tomando decisiones. Bueno, aquí en esta sala misma tuvimos un curso de inteligencia artificial, algunos otros yo sé que aquí lo tomaron, pues. Hay más preguntas, hay una, Gerald, la leemos por ti, Gerald. Dice, buenas tardes, yo siento que la divulgación científica es un asunto muy relevante hoy en día, con la masificación de los medios, redes sociales, etcétera. Puesto que las fake news y la desinformación son más populares que la información real, estamos avanzando, pero no parece ser un avance en la sociedad. ¿Qué medidas se están tomando hoy para lidiar con esta situación? Sí, efectivamente, creo que primero nuestra imagen de científico encerrado entre 4 paredes tiene que cambiar. Tenemos que estar insertos en la sociedad, estar en pleno diálogo. Y creo que se está comenzando a hacer en Chile. Yo lo veo en muchos centros de excelencia. Hoy día esto se toma profesionalmente. O sea, yo creo que es una tremenda batalla. Yo dirijo un centro de excelencia en la parte biomédica y que particularmente nos dimos cuenta que durante la pandemia las fake news que habían eran increíbles. Incluso de gente profesionales que uno dice le llama la atención y te dice, pero si está acá es verdad. Bueno, yo lo primero que digo es que lo que está no necesariamente es verdad. ¿Ah? Creo que el mejor ejemplo es de las vacunas. De las vacunas, yo creo, en mi opinión, todo lo que sé, y soy fanático de las vacunas, son seguras, protegen, pero se han instalado ciertas, sin ninguna base real. Por ejemplo, esta idea del autismo, no hay ninguna evidencia hasta el momento que diga que hay una vinculación entre el autismo. Además, porque el autismo depende de muchas variables, son muchas cosas y que sea de una vacuna muy difícil imaginarse que eso sea verdad. Por lo tanto, yo creo que es una responsabilidad también. Creo que nosotros no solamente necesitamos agentes de cambio y estos agentes de cambio no solamente somos los investigadores, también ustedes tienen una responsabilidad. Dentro de todo, tenemos que reconocer que ustedes son una élite, un privilegio dentro de Chile y el mundo. Por lo tanto, también es importante también todo esto, defender. Y eso es lo que hoy día, a raíz de Trump y todo lo que está ocurriendo, es lo que se está llamando un poco a toda la parte científica, que salgamos de esa posición cómoda. Hoy día hay que ser más activos. Gracias, gracias Gerald, gracias Martín. ¿Más preguntas aquí en la sala? Sí, Constanza, y después. es que la gran pregunta debemos hacernos al revés. ¿Necesitamos tanta gente que venga a la universidad? O sea, te digo, es una pregunta muy profunda que, claro, uno dice teórico y todo, pero de hecho Chile creo que es de los países de la OCDE, creo que el tercero que tiene más en respecto a la población y que no privilegiamos otras cosas. O sea, yo creo que cada persona tiene sus talentos. Por ejemplo, lo que uno ve y lo que en otros países o la experiencia me ha tocado ver, por ejemplo, en Australia. La parte técnica
pero también tenemos que terminarnos con esos mitos que tenemos culturales. No venir a la universidad significa que es lo más importante de la sociedad. Necesitamos otro tipo de personas y, y por eso creo que, ahora, dar oportunidades completamente. Pero yo siento honestamente que en Chile no necesitamos tener tanta gente universitaria, tenemos otras necesidades, otras realidades, otras personas que pueden tener otros proyectos de vida que son tan importantes como ser universitario. ¿Ah? Pero lo que pasa es que en otros países son bien valorados. ¿Ah? Por ejemplo, hay otros países que la pedagogía son los puntajes más altos, más que carreras como medicina, ingeniería. Ah, ¿te fijas? Entonces, pero eso significa un poco cambiar el switch, pero yo creo que es importante también que comencemos a hacernos preguntas incómodas. ¿Ah? Y ser, bueno, si acaso necesitamos eso, necesitamos cambiar. Eh, Yo tenía una pregunta sobre cómo funciona la investigación dentro de ámbitos académicos y cosas así, como cuáles son las influencias que tienen las revistas y las formas en que se le exige a docentes, por ejemplo, en la universidad, que hagan cierta publicación de papers, y como si a mí me han pasado en redes sociales que he visto personas que hablan de que eso genera un incentivo a falsificar datos y a como hacer investigaciones menos rigurosas. Entonces, yo quería preguntar como si usted lo ve como una preocupación real y si ve que eso dialoga como con esto que habíamos hablado antes de que las personas empiecen a tener como menos, considerar menos, no sé, importantes instituciones como la universidad. Bueno, existen dos tipos de investigación. Una que es la que practicamos de que nacemos se llama por indagación o curiosidad. Entonces, oye, yo soy curioso, independiente, me gusta hacer esto, quiero saber por qué. Pero existe otra que se llama por misión. Te dice, oye, hoy día tenemos problemas del envejecimiento, tenemos las enfermedades que tenemos en Chile, tenemos el cambio climático. Entonces tú dices, bueno, está bien que exista un grupo de personas que se preocupen de su curiosidad, satisfacen individualmente, pero también la sociedad ya te dice, preocúpate de problemas que son relevantes para nosotros. ¿Ah? Por lo tanto, creo que la responsabilidad que tiene la universidad es con ambos, porque obviamente crea conocimiento, nuevo conocimiento, eso es valioso, tiene que transferirse y esto uno lo tiene que practicar. O sea, yo, una de las cosas por qué hago docencia pregrado, porque mis mejores investigadores siempre los he conocido haciendo docencia pregrado, que después algunos siguen al posgrado y siguen especializándose. Por lo tanto, creo que primero es una decisión personal de lo que tú quieres hacer. Si eres, ahora no significa que si tú lo hagas que eres mejor que otro, no, pero es distinto. Yo creo que hay que reconocer eso. Hay que hacer investigación que llamamos de excelencia. Yo creo que eso es muy importante con altos estándares eh, de nivel internacional como se hace en cualquier parte. Creo que también de esa manera tú aseguras que o tratas de minimizar que lo que tú mencionas, tu preocupación. Bueno, somos humanos. Si aquí viviéramos puros ángeles sería otro del mundo, pero la realidad muestra que no. O sea, hay gente que falsifica, hay incentivos que pueden ser perversos, exactamente, pero también ahí es donde las instituciones tienen que también tomar un rol. ¿Te fijas? O sea, creo que hoy día personalmente pienso que somos demasiado individualistas como personas, sociedad, pero también institucionalmente. Yo creo que, por ejemplo, creo que uno debe valorar, por ejemplo, en la carrera académica, si un investigador se asocia con otro, hace trabajos conjuntos, buenas calidad, te fijas, uno puede ir dando señales de qué es lo que tú quieres. Y eso siento que la universidad en eso todavía no están mucho. ¿Ah? Entonces, eh, uno no tiene una bola de cristal. Yo si hubiese tomado digamos, deseé ser científico porque lo quería.
he luchado por ello. Me he esforzado, no ha sido gratis. Me he caído 10.000 veces, 10.000 veces. Pero de cada uno de esos he aprendido una enormidad. Por ejemplo, yo era muy buen estudiante en el instituto y pensé que entrar a la universidad era lo mismo. Y el primer semestre repetí un ramo. Pero fue la mejor lección que tuve. Y no me da ni una reconocer que repetí un ramo. Fue lo que cambió el resto de mi vida. Para esforzarme, claro, porque estudiaba el día anterior, un día o 2 días antes a lo más, y me di cuenta que aquí, al menos en la Universidad de Chile, no. Y eso, pero uno va aprendiendo. Y de eso, y creo que lo otro importante es tener lo que se llaman maestros tutores. Así como las plantas tienen, uno le coloca un palito para guiarlo, creo que este es un trabajo colectivo, en que uno, precisamente cuando uno descubre qué es lo que es un profesor y lo que es un maestro. El maestro te muestra otras cosas, te dice las cosas buenas, las cosas que tienes que crecer, un camino. Y eso permite que sea hacer la diferencia. Y para aprovechar la pregunta, Magdalena, que ya la contestaste un poco para hacer una pregunta. Mencionaste la pasada todo esto avance científico y por ahí de que el talento joven en la ciencia, muchos estaban siendo atraídos por las compañías para hacer investigación, como en lugares como Norco, OpenAI y otros lugares. ¿Por qué es importante hacer estos avances en la universidad? Y después, hay muchos tipos de universidades. ¿Y por qué es importante que haya universidades públicas que hagan esta investigación y no sencillamente la mejor universidad que tengamos a disposición? Bueno, por eso también la pregunta es quién pone la música. Yo creo que eso es muy importante. Primero, la gracia es que en la universidad uno es libre. Y sobre todo en la universidad pública uno tiene una libertad que a veces no tiene en otros lados. Ah, Y creo que eso es extremadamente importante porque hay una serie de conocimientos que inicialmente se piensa que no son útiles. Por ejemplo, tú hace poco, este año, el premio Nobel que descubrió los láseres. Nadie iba a pensar que los láseres iban a tener tanta aplicación hoy en día que para las operaciones. Cuando, por ejemplo, todo esto que hacíamos del PCR en la pandemia, al principio se pensaba que el PCR era un juguete de los biólogos moleculares. No se le veía la utilidad inmediata. Pero, y eso se permite, las universidades en general son bastante más libres en eso, desarrollar lo que llamo la frontera del conocimiento. Existe, cuando hago clases a mis estudiantes, les digo yo, mira, existen dos mundos. Se lo ejemplifico como una cancha de tenis, en que la red es la frontera del conocimiento. Lo que está a la izquierda es lo que sabemos, el estado del arte, y lo que está al otro lado de la red es lo que falta por descubrir o conocer. Por lo tanto, nuestra aspiración siempre es, un científico, es caminar sobre esa frontera del conocimiento. Y esa frontera tú la mueves, y esa es la gracia que tiene la universidad a lo largo de la historia, lo han movido. Y es importante que lo sigan haciendo para el futuro, porque también creo que las universidades también tienen el contacto del talento joven. Siempre he dicho, en Chile tenemos muchos diamantes enterrados en la arena. Y a veces lo que falta es un poquito de viento para que esos diamantes brillen, se desarrollen. Y la universidad creo que tiene esa gracia. Uno puede identificar talento, inquietudes, gente que es cambiar y son líderes. Son los líderes que cambian el destino de las cosas. Y eso son lo que nosotros, particularmente las universidades públicas como la nuestra, tiene que responsablemente hacer. Bien, nos queda un poquito tiempo para algunas preguntas más. Muchas gracias, doctor. ¿Sí? Inquieto. Igual. Qué bueno, pues eso significa que algo hice.
Bueno, yo también por eso creo que hoy día uno cumple varios roles. El hecho de yo ser presidente de la Academia de Ciencias y del Instituto de Chile, tenemos que incidir. ¿Te fijas? O sea, no es ser neutro. Yo creo que tenemos que abandonar esa actitud coma, oye, mira, vengan a... No, yo creo que nosotros al revés tenemos que mover. Y esa es la responsabilidad que tenemos que hacer. O sea, convencer a los políticos de distinta clase de que el futuro se juega de una manera distinta. ¿Ok? ¿Hay que convencerlos o hay que cambiar? Bueno, ambas cosas. Uno exijamos también como ciudadanos políticos que sean responsables. Nosotros los elegimos, nosotros tomamos la decisión y por eso también tenemos que tener responsabilidad cívica. O sea, hoy día tú puedes como ciudadano empezar a cambiar, también tienes que exigir. O sea, hoy día muchos políticos no hay una accountability. También y tenemos que hacerlo a todo nivel. También dentro de la universidad ser mucho más rigurosos con nosotros mismos. Tenemos que predicar con el ejemplo, pero es una tarea de largo plazo que no es fácil. ¿Te fijas? Y nuevamente esto no es tarea de uno, es de todos nosotros. Gracias, Sergio. Ahí estamos empalmando varios de los temas de este curso. Eh, Uno que ya hemos tocado, pero vamos a profundizarlo, es la participación. Por ejemplo, de ustedes, dentro de las representaciones mismas estudiantiles. O sea, esto se pelea en todos los ámbitos, no solo en la moneda, en el Senado o en Washington. Se pelea en todos los campos de incidencia, en todas las regiones y ciudades donde estemos. Eh, Pedro, Marcela, ¿alguien más por allá en Talca? Sergio, Sí, Sergio, yo estoy aquí, como dicen, corto las winchas por preguntar. ¿Eh? ya, bueno. Varias cosas. Uno es un poco esta dualidad ciencia versus arte, ¿eh? El rol del investigador, el rol del artista. Eh, pero básicamente, quisiera una pregunta, concluir lo siguiente. El papel del humanismo, digamos, ¿cierto? En este escenario, ¿cómo lo ve usted? Para Claro, resumir. o sea, clave, porque somos humanos, pues como tú lo dices, o sea, si no tenemos ese cable a tierra, difícil imaginarse un mundo mejor. ¿Te fijas? O sea, creo que necesitamos más que nunca estos diálogos. ¿Te fijas? Y el reconocimiento que los problemas hoy día son tan complejos que no es privilegio de una parte de la ciencia o de una profesión. Yo lo veo extremadamente importante. Y sabes que yo he ido valorándolo con el tiempo. Yo era un científico muy básico, pero he ido mutando. De hecho, he hecho cosas que antes nunca pensé. Por ejemplo, ahora voy a hacer clases, me invitan de antropología a la FACS. Ah, he hecho, por ejemplo, aprendido de la epidemiología que antes no tenía idea, pero uno aprecia que hay formas de hacer las cosas distintas y que son muy importantes. Entonces creo que eso, creo que todavía nuestras universidades son flojas en eso. No aprovechamos esa potencia que tenemos de cruzar fronteras. Digo yo, ¿cuántas asignaturas? O me pasa, te lo digo, me confiesa, me invitan mucho a los colegios, mucho. Y yo digo, siempre me invitan los profesores de ciencia, como soy del área de ciencias naturales, digo, oye, qué fome. Digo yo, ¿cuándo un día me van a invitar en que estén los profesores del área humanista, de ciencias sociales? Porque creo que el practicar todo esto tiene que partir de los colegios y los colegios precisamente hacen todo lo contrario, te separan. Ah, te dicen, oye, mira, los científicos para un lado, los humanistas para otro, y creo que ahí hay un error. Creo que probablemente si uno piensa en la educación del futuro, debería ser de una manera muy distinta a lo que estamos haciendo. Gracias. De nada, Y un placer. ahí hay un mensaje para ustedes también, para todos nosotros, que estamos en universidades, tanto la Universidad de Talca como la Universidad de Chile, tienen centros de investigación y pensamientos que son muy interesantes, como los del mismo profesor Lavandero.
Y de repente ustedes pasan por la universidad, pasamos por la universidad sin enterarnos de todo lo que se hace ahí. Y eso hay que explorar un poco. La universidad no somos muy buenas en eso, en hacer estos cruces y mostrar lo que tenemos. Por eso este curso también está tratando de ayudar. En arte, por ejemplo, los estudios históricos que están haciendo en la Universidad de Talca, estudios científicos en áreas de la bioinformática, en tantas áreas donde están trabajando en la matemática. Y para qué decir acá en la Universidad de Chile, hay mucho, mucho talento en diferentes lugares y a veces no lo aprovechamos. Por ejemplo, en computación cuántica tenemos gente acá que es experta, probablemente los más expertos en computación cuántica que hay en Chile. Hay varios por aquí, digamos. La profesora Carla Herman, por ejemplo, que hace clases en los primeros años, alguno de ustedes habrá tenido clase con ella, pero también ella dedica parte de su tiempo a difundir ciencia, así que todos los que son de otra disciplina también son llamados a que la sigan, digamos, y sigan a otros científicos. Lo que dice el profesor Lavandero es muy cierto. No necesariamente tenemos que pertenecer a esa disciplina, hablarle solo a la gente que no hace clases, sino que también podemos explorar. Y las universidades son buenos lugares para explorar. Bien. Gracias. Muchas gracias. Ha sido Un placer. fantástico tenerte aquí. Le damos Gracias. un aplauso Gracias. virtual y presencial. Muchas gracias. También me despido del Maule, Universidad de Talca. Muchas gracias por estar, por la participación. Que estén muy bien y nos vemos.